Hermanos, un saludo para los hermanos que estarán conectando en los 4 canales de YouTube. Vamos a comenzar con una oración y la hermana Patricia nos dirige esta oración. Siga, hermana Patricia. Sí. Estamos esta noche aquí reunidos para dar gracias a Dios. Te damos gracias, Señor Padre Todopoderoso. Te damos gracias por mantenernos unidos, aprendiendo de tu palabra. Señor, te pedimos, clamamos a ti, Padre Santo, para que nos des discernimiento de tu palabra, para ponerla en nuestros corazones, para ponerla por práctica también. Te agradecemos todas las bendiciones que nos diste en el año que acaba de terminar, y te agradecemos también por todas las bendiciones de este nuevo año. Te damos gracias inmensamente por mantenernos unidos, Padre Santo, unánimes, aprendiendo de tu sagrada escritura. Amén. Amén. Bueno, algo muy importante, siempre cuando empieza un año uno por lo general hace proyectos, hace cosas, pero Dios es el que tiene todo, Él es el que dirige todo, ¿ya? Incluso uno de los líderes más grandes, que fue Moisés, Dios lo escogió para que sacara al pueblo de Israel y lo llevara a la tierra prometida, pero lo irónico fue que él no pudo entrar a la tierra prometida y había sido llamado con esa misión, pero no pudo. No. El que entró a la tierra prometida fue Josué y Caleb, los únicos que salieron de Egipto y llegaron. Ya de toda la generación que salió de Egipto se quedaron por el camino, ¿ya? El sábado pasado teníamos una enseñanza bíblica sobre aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero siempre que nosotros hablamos de algo, siempre hay una causa y hay un medio. Entonces, cuando Jesucristo dice aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, es que tenemos que aprender. Y el conocimiento tiene una puerta que se llama el entendimiento. Y el entendimiento puede estar abierto o cerrado. Y una de las cosas que debe tener el Hijo de Dios es que el entendimiento tiene que ser conforme ¿a qué? A la palabra. Ya, nuestro entendimiento tiene que ser conforme a la palabra. Eso está en Salmo 119, 169. ¿Ya? Entonces nosotros el sábado pasado tuvimos esto de aprender de Cristo. Pero para aprender de Cristo nosotros nos toca ser mansos y humildes de qué, de corazón. Y la humildad es directamente proporcional ¿con qué? Con la humillación. Y la persona que es humilde, pues está dispuesta a aprender, ¿ya? Está dispuesta a que lo humillen, y la persona humilde, pues, tiene el privilegio de que puede practicar las escrituras. Pero si alguien es soberbio, no podrá practicar las escrituras bajo ninguna circunstancia. Pero ahora viene una parte muy importante que yo quiero que tengamos hoy en cuenta, que es cómo vivir en la fe. Cómo vivir en la fe, ¿ya? Porque resulta que en este tiempo nosotros vivimos en la vida, ¿ya? Pero la vida tiene muchas sorpresas. Pero vivir en la fe es lo que nos corresponde a nosotros ahora que estamos aquí en la tierra y que seguimos a Cristo. Nos corresponde vivir en la fe. Y uno dice, no, yo vivo la vida. No, vivir en la fe. Vivir en la fe. Indirectamente vivimos en la vida, pero nosotros nos toca vivir en la fe. Ahora, ¿cómo vivo yo? ¿Cómo vivo en la fe? Gálatas 2:20. ¿Cómo vivo en la fe? Gálatas 2:20. Vamos a ir a Gálatas 2:20. Dice así. La palabra de Dios dice clarito de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, o sea, nosotros estamos acá todos en un cuerpo humano. Lo que vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, para vivir en la fe, tiene que haber una causa primero. Y es que ya no vivo yo, sino que Cristo vive ¿qué? En mí. En mí. Si yo no tengo eso claro, yo no puedo vivir en la fe. ¿Ya? Entonces, lo que pasa ahorita con las personas, unos viven creyendo en la Virgen de Guadalupe, otros en otras cosas, en talismanes, en cosas diferentes, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que estar juntamente crucificados con Cristo,
Y de esa manera ya yo no vivo, el ego de nosotros ya no vive más vive Cristo en mí, y que ahora lo que yo vivo, porque yo sigo todavía vivo en este cuerpo, y yo sigo vivo en este cuerpo, lo que yo vivo en esta carne, lo vivo pero en la fe. Ahora, esa es la clave de toda esta enseñanza, vivir en la fe. Pero ahora vamos a discernir qué es vivir en la fe. ¿Cómo obtenemos la fe? Sería lo primero, ¿ya? Vamos a mirar a Romanos 10:17. ¿Cómo obtenemos la fe? ¿Qué dice Valeria? ¿Cómo cree que obtenemos la fe? Uno dice, yo obtengo ese jarrón, pues voy y lo compro en tal parte, ¿sí o no? Pero ¿cómo nosotros obtenemos la fe si nadie la está vendiendo? Sí, nadie la está vendiendo. Exactamente. Vamos a ver Romanos 10:17. ¿Cómo obtenemos la fe? 10:17, mire lo que nos dice. Dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe, cuando uno oye personas que dicen, mire, es que yo le tengo fe a tal cosa. Yo le tengo fe a tal cosa. Ya esa persona, esa es una fe que no está basada en la realidad que es la fe. Porque la fe es por oír, pero no por oír esas cosas, sino por oír la palabra de Dios. Esa es la fe. Por eso lo que yo ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo que yo vivo en este cuerpo, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me se entregó a sí mismo. Entonces yo ya esa fe la consigo oyendo ¿qué? La palabra de Dios. En otras maneras, las palabras de Cristo. Todo lo que esté de Génesis, Apocalipsis, que esté conforme al Evangelio, ahí yo tengo que oír esa palabra para conseguir que la fe. Ahora, ya la persona ha dado el primer paso, que es oír las palabras de Dios, las palabras de Cristo. Y de esa manera obtiene ¿qué? La fe. Ahora, ¿cuándo nos aprovecha oír la palabra de Dios? Porque usted sabe que en una iglesia hay miles de personas. Y a uno les aprovecha oír la palabra de Dios y a otros no. Parece que no les aprovechara. Pero a uno sí les aprovecha y a otro no. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Uno dice, ¿por qué de pronto el hermano fulano de tal se ve que le aprovechó la palabra de Dios? Se ve una persona nueva, le cambió todo, el ambiente, le cambió su semblante, le cambió todo. ¿Por qué a esa persona así y el otro está antes peor? Por la disposición. Entonces, ahora viene, ¿por qué es que a uno les aprovecha la palabra de Dios y a otros no? Entonces vamos a mirar en el libro de Hebreos capítulo 9 y versículo 2. Hebreos 9 y versículo 2. ¿Por qué nos aprovecha, a uno les aprovecha la palabra de Dios y a otros no? 9:2. Hebreos 9:2. Porque el tabernáculo, un momentico, Hebreos 4:2. 4:2, sí, Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? El Evangelio. Como a ellos, o sea, está hablando aquí el apóstol Pablo y está diciendo como también a los de Israel, ya como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de ¿qué? De la fe. De fe en los que la oyeron. Entonces yo oigo las palabras de Cristo. Esto es bien importante, hermana Patricia. Yo oigo las palabras de Cristo, pero a mí no me aprovecha si yo no la acompaño de ¿qué? De fe. ¿Y qué es la fe? Yo voy a poner un ejemplo acá, que es algo que se presenta mucho en la vida diaria. Yo voy donde un doctor y el doctor me dice, usted tiene este problema. ¿Ya? ¿El doctor está mintiendo? No, está diciendo la verdad. Pero luego yo leo la palabra y la palabra me dice, mira, Dios te puede sanar. Ora a Dios y todo eso. Entonces, esa palabra a mí me aprovecha si yo la acompaño de ¿qué? De fe. Pero si no la acompaño de fe, a mí no me va a aprovechar esa palabra. Y yo voy a poner un ejemplo. Voy a poner este ejemplo que a mí me pasó. Yo siento un ardor en la espalda y me quito la camiseta y me veo la espalda en el espejo y tengo un parche así,
morado, como quemado, y algo del cerebro me sucedía un pensamiento, tienes cáncer y te vas a morir. Entonces yo me quedo mirando, no, y miro el parche y es morado, ¿verdad? Es cáncer. Pero entonces, dentro de mí aparece también una frase, ¿ya? ¿Cuándo uno se muere? ¿Cuando el enemigo quiere o cuando Dios? Cuando Dios quiere. Exactamente. Entonces yo digo, bueno, ese que me está anunciando que tengo eso, como que no es mi amigo. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Yo me muero cuando Dios diga. Y por el momento Dios no quiere que yo me muera. Así que apártate de mí, Satanás. Me puse la camiseta y seguí. Entonces yo acompañé la palabra de Dios, la acompañé ¿con qué? Con fe. A las 2 horas yo me otra vez, oye, ¿qué pasaría con él? Voy y no tenía nada. Entonces ahora viene. ¿Cómo yo acompañé esa palabra? Con fe. Pero para yo poder acompañar algo con fe, yo tengo que tener un previo conocimiento de quién es el que me está hablando. Porque si es Satanás, pues a Satanás no le creo nada. Pero si es Jesucristo, le creo todo porque Jesucristo no puede ¿qué? Mentirme. ¿Ya? Ahora, puede suceder en el Antiguo Testamento, Daniel, todo un profeta, oró a Dios. Y tan pronto oró, salió la respuesta. Pero la respuesta se demoró 21 días, porque el príncipe de Persia se oponía y no dejaba pasar al ángel que llevaba la respuesta. Entonces tuvo que venir el arcángel Miguel y pelear en ese mundo espiritual, y así llegó. 21 días retrasada la respuesta, pero llegó. Entonces aquí es donde viene cómo el cristiano en estos tiempos debe de conocer el mundo espiritual. Esta es una parte muy importante porque nosotros tenemos que tener, la fe es creer en algo que usted no ve, esperar algo que usted no sabe. Sí, viene. Por eso la fe tiene como dice, un ayudante que es la esperanza. La esperanza de que sucedan las cosas. Pero la fe es la mayor. Entonces acá dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, o sea, el evangelio como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra porque no la acompañaron de fe en los que la oyeron. Entonces, usted oye hablar de Jesús, oye que algo dijo Jesucristo. Usted tiene que acompañarla con fe. Pero esa fe, ahora viene algo, las obras de la fe. Entonces, ahorita tengo que hablar algunas cosas, porque es que esto es importante para nosotros llegar a un versículo que te quiero que lleguemos, ¿ya? ¿Cómo yo agrado a Dios cuando estoy oyendo la palabra? ¿Cómo yo agrado a Dios cuando estoy oyendo la palabra? Porque aquí dice que fue anunciado a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, si yo estoy acá y yo oigo la palabra de Dios, ¿sí? ¿Me entiendes? Y no le pongo fe, nada, no me aprovecha. Pero además de eso que no me aprovecha, de paso no estoy agradando ¿a quién? A Dios. Mira todo los problemas que vienen. Porque imagínense que Dios está hablando con nosotros acá. Vamos a poner el ejemplo. Y oímos su voz como una voz de trueno. Porque así es en la presencia de Dios, la voz de Dios así. Y entonces nos dice algo. Y yo digo, Señor. Y ustedes me voltean a mirar y yo también lo volteo a mirar. ¿Será que le podemos creer o no? Eso desagrada a Dios. Y vamos a mirar eso en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Por eso es muy importante saber cómo nos aprovecha y también cómo nosotros agradamos a Dios. Pero sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Imagínense. Sin fe. Él me habla y yo no tengo fe. Entonces no le podemos ¿qué? Agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador es que tiene regalos para nosotros.
Recompensa. Regalos, recompensa, que nos puede convertir el agua en vino, que nos puede multiplicar los peces, nos puede multiplicar los panes, que puede hacer milagros, puede resucitar muertos de 4 días. ¿Cómo uno puede tener esa Acrecentar la fe. No entiendo. ¿Cómo yo puedo, ¿Cómo? Sí, exacto. cómo yo puedo acrecentar la fe? Voy a poner un ejemplo. Este ejemplo lo he puesto varias veces, pero es valedero porque yo lo viví, entonces puedo presentarlo. Yo llego a una comida y entonces me sirven bebida, me sirven comida. Pero vamos a pensar que en esa comida que me invitaron, alguien viene a mi lado y cuando hacemos la oración, esa persona me echa algo en la bebida. ¿Ya? Entonces yo miro que me echó algo en la bebida. No. Alcancé, ¿no? Voy a decir a que ver, sentí algo en el espíritu y abrí los ojos y miré cuando, como un rayo me estaba echando algo en la bebida, en el drink. Ajá. Entonces, está mi mente humana. Entonces yo digo, me echó algo en la bebida. Entonces yo puedo decir, voy a hacerme que no la veo y la boto. Y puedo botarla y no pasa nada. Pero entonces yo me quedo viendo la bebida, porque eso me pasó a mí, yo me quedo viendo la bebida y me acuerdo de un versículo, que esa es la parte para decir cómo yo adquiero esa fe. Me acuerdo de un versículo que dice, si bebieren cosas mortíferas, no les hará ¿qué? Daño. Pero este versículo, esa palabra de Dios, para que a mí me sea provechosa, la tengo que oír, tiene que ir acompañada ¿de qué? De fe. ¿Ya? Y si yo la acompaño de fe, ¿puedo agradar a quién? A Dios. Y si yo agrado a Dios, se abre la llave y me llega la bendición. Entonces yo me quedo mirándola así, pero nosotros los humanos somos cosas serias. Porque yo pensé todo eso, botarla y hacerme el loco y ya. Pero yo me quedé así y me llegó el versículo que me dijo, si bebieres cosa mortífera no te hará daño. Pero quedé frenado, quedé así. Pero por allá en el subconsciente, por allá en la conciencia, alguien me dijo, así claritico, me llegó un pensamiento, ¿usted cree lo que yo he dicho? Si bebieren cosas mortíferas no le hará daño. ¿Usted cree lo que yo he dicho? Y cuando oí esa voz que me dijo así, ¿usted cree lo que yo he dicho? Claro. Y el Señor, yo lo creo. Entonces, esa fe tuvo ¿qué? Una obra. Pero si yo no lo hubiera acompañado de fe, no podía haber hecho esto. Entonces, la fe con obras no está muerta. Pero yo esa fe, si no obro y me tomo eso, está muerta. Aunque yo tengo fe, está muerta. Entonces, yo que lo tomé, la hermana, hay hermanos que son testigos que yo me bebí esa bebida, yo nunca la boté y no pasó nada. No pasó nada. Entonces ahí es cuando yo la acompaño de qué, hermana Sandra, de la fe. Porque más fuerte la fe. viene la obra. Por eso es que yo quedé frenado cuando en mi mente llegó eso. Si bebieres cosas mortíferas no les hará daño, pero aún así no funcionaba. Pero luego me dice, ¿usted cree a lo que yo he dicho? ¿Cómo decirle a Cristo que yo no voy a creer en eso? Claro, Señor, que creo. No importa. Entonces, cuando yo obro con fe, es cuando aparece la obra de la fe. ¿Cuál es la obra de la fe? El vaso y eso. Pero esa acción de hacer eso y eso, primero tiene que estar la causa que me produce esa acción que es en el cerebro. ¿Y cuál es la causa? Que yo le creo al que me está hablando, que es Jesucristo. Y ahí es donde nace la fe por oír ¿qué? La palabra de Él. Todo funciona así. Todo. Por eso es que Pedro cuando llega no dice, yo declaro ahora que usted es sano. Yo ahora decreto sobre usted que usted se levanta de esa... No, Pedro dice, no tengo plata ni oro, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo levántate y anda. ¿Por qué dijo en el nombre de Jesucristo? Porque él estaba, cuando Cristo ascendió, él le dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre enfermos y en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. Esa es la actitud. Por eso Jesucristo no dijo, ustedes tienen que decretar, ustedes tienen que ¿cómo dice? Establecer, ustedes tienen que hacer. No, Jesucristo no mandó a hacer eso. Porque ese es el engrosamiento de nuestro ego. Yo decreto. No, nosotros no tenemos nada que ver ahí. Porque si ya no vivo yo,
sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en este cuerpo humano, lo vivo pero en la fe del Hijo de Dios que se entregó y se entregó a sí mismo porque me amó. Entonces, aquí es donde viene. Hasta ahí, claro, hermana, eso es bien importante. El asunto es que nosotros, nuestra mente es débil y nosotros dudamos en ese momento, ¿ya? Pero nosotros sabemos que Jesucristo tiene más poder que ¿quién? Que cualquiera. Que Satanás. Sí. Por eso es que hay unas iglesias donde dice que está el trono de Satanás. ¿Y cuando esa iglesia tiene el trono de Satanás? Cuando ven la bebida, no, yo no me la tomo porque es que eso tiene, y Satanás tiene poder. En ese momento que yo digo que Satanás tiene poder, Ya, yo estoy dándole el trono a Satanás ya. Claro. Ya, entonces, por eso en Apocalipsis dice a la iglesia de Tiatira, dice, yo tengo unas cosas contra usted, ¿y qué es, Señor? Que usted allá tiene el trono de Satanás, porque dicen que Satanás tiene poder. Satanás ahorita no tiene poder con los hijos de Dios. No. Con los que tienen fe no tiene poder, yo lo puedo asegurar en el nombre de Jesucristo. Pero Satanás sí tiene poder con nosotros, porque le dieron el trono. Porque están débiles. Están débiles en la fe, están débiles. Entonces les da el poder, entonces claro, Satanás Trillas. los trilla de una. Entonces hasta ahí va todo. Si yo acompaño la palabra con fe, entonces me es provechosa. Y si yo oigo la palabra con fe, ¿agrado a quién? Al Señor. Y si yo oigo esa palabra con fe y agrado al Señor, entonces en mí se va a producir una obra de fe, que es tomar el vaso y beber. Esa es la obra de la fe. La acción. ¿Hasta ahí todo correcto? Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la ley del Antiguo Testamento? Porque vamos a mirar las dos clases de obras, ¿ya? ¿Qué pasa con la ley del Antiguo Testamento? Vamos a ir a Hebreos 7:19. ¿Qué pasa con la ley? Porque las obras de la ley tienen por lo menos el Shabbat. 7:19. Hebreos 7:19. Tiene el Shabbat, tiene todos estos ritos que se ¿En el hacían. qué, Chala? Shabbat. El Shabbat, tiene las leyes del Shabbat, Hanukkah, Yom Kippur, bueno, todo esto. Mire lo que dice. Pues nada perfeccionó ¿qué? Esas leyes del tabernáculo nada perfeccionó. Y de la introducción de una mejor esperanza, o sea, la de la fe, por la cual nos acercamos ¿a quién? A Dios, una nueva esperanza. Nos acercamos a Dios. Entonces, la ley nada perfeccionó. Eran las obras de la ley. ¿Qué eran las obras de la ley? Guardar el día sábado. Claro. Otra obra de la ley, hacer el Shabbat. Otra obra de la ley, hacer el Hanukkah. Otra obra de la ley, hacer los holocaustos. Otra obra de la ley, el incensario. ¿Ya? Todas esas eran obras de la ley. Esas obras de la ley, nada perfecciona. O sea, vacío. Eso no perfecciona. Esos son ritos nomás que se cumplen, ¿ya? Que esa era la ley, era como la niñera que nos estaba cuidando a nosotros. No haga eso, pero nunca nos decía el por qué. Entonces, las obras de la ley, esas no perfeccionan. Las obras de la fe sí perfeccionan. ¿Ya? Esa es diferente. Entonces ya vamos a mirar las obras y eso. Entonces, dice que las obras de la ley nada perfeccionó. Ahora, ¿por cuáles obras ningún ser humano será justificado? Romanos 3:20. Vamos a Romanos 3:20. ¿Alguna qué? Romanos 3:20. ¿Por qué? ¿Por cuáles obras el ser humano no puede ser justificado? Romanos 3:20. Esto es bien importante porque a veces dicen, hermano Henry, la Biblia se contradice. No se contradice. Lo que pasa es que no sabemos colocar exactamente a qué se refiere. Recuerde que Pablo en los Romanos le está hablando a un pueblo que es gentil. Y en Romanos capítulo 3 y versículo 20 dice lo siguiente. Ya que por las obras de ¿quién? De la ley. De la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Cuáles obras de la ley? Todo lo que yo les dije del Antiguo Testamento con relación al tabernáculo. Por eso, por esas obras de la ley nadie es justificado. Por eso tuvo Cristo que venir y morir en la cruz de Calvario. Porque si esas leyes, todos esos ritos que hacían los judíos, imagínense, incluso, usted sabe que los sumos sacerdotes le dieron 30 piezas de plata ¿a quién? A Judas Iscariote, y eran unos asesinos en potencia.
Eran actores intelectuales del asesinato de Cristo. Y entraban al lugar santísimo y no les pasaba nada. ¿Por qué? Porque en el capítulo 10 de Ezequiel ya la presencia del lugar santísimo se había ido. Y desciende nuevamente, cuando Jesucristo es bautizado, ahí desciende el Espíritu Santo sobre el nuevo templo que es Cristo. ¿Ya? Por eso ellos no eran ejecutados. Entraban al lugar santísimo y no les pasaba nada y eran actores intelectuales de muchos asesinatos. Entonces dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Entonces aquí viene el conocimiento del pecado, es por medio de ¿qué? De la ley, porque por eso la ley dice, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Es el conocimiento del pecado. Ahora viene algo muy importante, ¿ya? Por obras de la ley ningún ser puede ser que justificado. De las obras de la ley del tabernáculo en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo mostramos nuestra fe sin las obras de la ley? Ahora, esa pregunta me gustaría que la escribieran en su cuaderno. ¿Cómo mostramos nuestra fe sin las obras de la ley? Porque ya nosotros no hacemos Hanukkah, ya nosotros no hacemos Yom Kippur, ya nosotros no hacemos holocaustos, ya nosotros no hacemos los incensarios, no hacemos nada de esas obras. Pero ¿cómo mostramos nosotros nuestra fe sin esas obras? Entonces vamos a ir exactamente al libro de Santiago, capítulo 2 y versículo 18. ¿Cómo mostramos nosotros las obras de la fe? ¿Cómo mostramos nosotros las obras de la fe sin las obras de la ley, sin las obras esas del tabernáculo? ¿Cómo mostramos las obras de la ley? Entonces 2:18, mire lo que dice acá. Pero alguno dirá, tú tienes fe. Ana Sandra, tú tienes fe. Sí, alguno dirá, tú tienes fe. Y le dice el hermano que es judío, le dice, y yo tengo todas las obras. Yo celebro mi Shabbat, celebro todo. Entonces le dice el otro, muéstrame tu fe sin tus obras. Ahora, le dice el cristiano al judío, muéstrame tu fe, pero sin esas obras. ¿Cómo así? Sí, porque esas obras no tienen fe. Muéstrame tu fe sin las obras del tabernáculo. Y entonces sigue diciendo en el 18, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Está un poquito, es un trabalenguas. Bueno, vamos a poner aquí el ejemplo para también nuestros oyentes, que están las 107 personas en los 3 canales de Disney, para la hermana Emiliana Colmenares, para Kaylee Ortiz, Emilia Colmenares, Dios les bendiga grandemente. Vean, les voy a poner nuevamente el ejemplo para ver, porque hay que dejar claro esto. Las obras de la ley es todo lo que se hacía en el tabernáculo, ¿ya? Entonces la hermana Sandra tiene un amigo que hace todo eso, vamos a poner el ejemplo, ¿ya? Y entonces el amigo le dice, mire, yo tengo todas estas obras, yo hago mi Yom Kippur, hago todo esto, y yo soy un judío, y soy un creyente en Dios. Entonces la hermana Sandra le dice, muéstrame tu fe en Dios, pero sin esas obras del tabernáculo, ¿ya? Porque yo te voy a mostrar mi fe por mis obras que yo hago. Entonces el hermano del tabernáculo dice, pero usted no hace las obras que yo hago. No, yo no hago nada, no hago holocausto, no hago nada de eso. Pero yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces le dice él, ¿y cuáles obras usted hace por la fe? Digo, bueno, yo estaba en una reunión, alguien me echó en la bebida. Eso hay testimonios muy grandes. Hay también testimonios en el Chocó de una bruja que le echa un veneno a un pastor en el café. Y le dice, pastor, tómese este café. Y él sabía que le había echado un veneno. Y él ora a Dios y se lo toma. La obra es esa, que se lo tomó. Y él se va. Y la mujer, la bruja, se queda en la puerta mirándolo, porque eso a la cuadra caía muerto. Y el hombre pasó la cuadra, pasó 2 cuadras y se perdió. Y a los 8 días regresó otra vez. Entonces ella dijo, no, esto aquí hay un poder mayor que el que yo tengo. Entonces ese hermano le mostró su fe ¿por cuál? Por esa obra. Ahora sí ya quedó claro, ¿cierto? No le mostró, que dijo,
yo celebro el Shabbat. No, por esas obras no. Le mostró por esa otra que es la obra de la fe. Que yo le creo a Dios cuando Él me dice, si bebiere cosa mortífera, no le hará ¿qué? Daño. Ningún daño. Entonces yo obro y me tomo, esa es la obra de esa fe. Entonces Él le muestra, por eso es que dice el versículo, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿De qué? Del tabernáculo. Muéstrame tu fe, le dice el cristiano al otro. Muéstrame tu fe sin esas obras del tabernáculo. Y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, que las hago conforme al Evangelio. Porque creo en lo que Cristo me dice. Ah, usted no tiene necesidad de ser Shabbat. No, yo no tengo necesidad de ser el Shabbat. ¿Usted no va a nombrar aquí a Hanukkah? No, yo no tengo a Hanukkah. Yom Kippur, no, tampoco. Rosh Hashanah, tampoco. ¿Usted no hace holocausto? No, yo no hago holocausto. Yo te muestro mi fe por mis obras. ¿Cuáles son mis obras? Cuando yo le creo a Dios, a Jesucristo, lo que Él me dice y lo practico. Esa es la obra de la fe, cuando yo practico las palabras de Cristo. Hasta ahí ya todo entendido, ¿cierto? Sí. Ahora viene la parte. ¿Cómo debemos de mostrar las obras de la fe? ¿Cómo debemos de mostrar? Santiago 3:13, porque aquí viene la parte que todos, ahí no pasamos el examen. Porque hay unos que, mire, hubo un hermano que se llevó una serpiente venenosa al púlpito. Y dijo, Dios dice que si una serpiente nos muerde no nos pasará nada. Y lo picó la serpiente y se murió. Ay, Estaba retando ahí. No estaba solamente retando, estaba haciendo una demostración que nosotros no hacemos eso con la fe. Mire, ¿quién es sabio? Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Tiene que ser sabio y tiene que haber entendido las obras de la fe. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia qué. Más, Y el otro que allá es una soberbia. sí, pero Con una serpiente y esto y lo otro, y Sí, todo yo- esto y esto. No, ahí no obra Dios porque hay soberbia. Nosotros mostramos la buena conducta y las obras de la fe se muestran en sabia ¿qué? Mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no actéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, 15, sino el 15. terrenal, animal y diabólica. Entonces, por eso es que dice contención. Por eso es que en 2 de Timoteo, ese versículo a mí me mató. Digo así, me mató la carne. O sea, en el libro de 2 de Timoteo 2 creo que es 2:24. Sí, 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser ¿qué? Contencioso. Ujú. Y yo venía de una parte donde yo contendía por la palabra porque estaba estudiando con 130 compañeros que eran ateos y estudiábamos filosofía y letras. Entonces yo tenía que bajarle la cabeza porque si no ellos no me la bajaban a mí. Debatir. Entonces me tocaba debatir y todo, y yo era contencioso. Y hoy en día yo me doy cuenta que en esa época yo gané todas las conferencias, pero no me gané un alma para Cristo. Entonces por eso dice acá, muestre esa fe que usted tiene, esas obras de la fe muestras en sabia ¿qué? Mansedumbre. Volvemos a la enseñanza del sábado, que aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de ¿qué? De corazón. Jesucristo no llegó y comenzó, mire, aquí tengo el agua y ahora la convierto en... Jesucristo nunca hizo ese show. Entonces, Entonces, las obras de la fe tienen que ir acompañadas, tiene que ser la persona sabia y entendida para mostrar esas obras en sabia ¿qué? Mansedumbre y en una buena conducta. Si no, no funciona la fe tampoco, porque la bloquea. Eso es como el que va a abrir una llave y va a fluir el agua. Pero le dicen, pero usted tiene que primero dejar de ser soberbio o dejar de ser soberbia. Y ese soberbio es el registro. Si usted no deja eso, aunque usted abra la llave, no sale el milagro, porque ¿cómo? ¿Ya? Entonces, cuando hay personas soberbias y sucede el milagro, ahí es cuando ya Cristo le dice, apartados de mí, hacedores de qué. de maldad. En tu nombre hicimos milagros, sanidad, echamos fuera demonios. Ahí viene porque Dios hace como se debe hacer. Bueno, tenemos todavía 22 minutos. ¿Cómo debemos demostrar las obras de la fe?
siendo, Con buena conducta y mansedumbre y no siendo contencioso. no siendo contencioso. Entonces aquí dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino, miren lo bonito que dice, amable para con todos, apto para enseñar, y y sufrir. viene la palabra sufrido, que esa no se me acomodaba a mí por ningún lado. Esa era como, oye, ¿y eso por qué aparece sufrido? ¿Yo por qué tengo que sufrir? Pero al contrario dice que el amor todo ¿qué? No puede. Todo lo sufre. También el amor todo lo sufre. Por eso Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario, Él lo hizo ¿por qué? Por amor, por eso Él sufrió todo eso, por amor, porque de resto no. Que no quería. No, Él le dijo, no, yo no quiero, pero él le dijo al apóstol Pedro, recuerda la enseñanza pasada, que el apóstol Pedro sacó el machete y le bajó la oreja al otro y Jesús, oye Pedro, pero usted sí. Me salió este discípulo, pero bravísimo. Bravísimo. No, a mí me pasa, me sale aquí un discípulo así, yo me asusto. Entonces, pero Jesucristo tomó la oreja, lo sanó, y entonces le dice, Pedro, guarda tu espada porque a espada debe morir. Y entonces Pedro se quedó pensando, pero él, ¿por qué obra así? Y al enemigo antes le sana la oreja. Y entonces Jesucristo le aclara, dice, es necesario que cumplamos toda, ¿qué? Escritura. Entonces, cuando él dice manso y humilde de corazón, es la única manera que puede cumplir ¿qué? La escritura. Porque si él se pone soberbio y no acepta que lo humillen, ¿cómo iba al Calvario a morir si no acepta la humillación? Y si va al Calvario a morir es porque lo humillaron. Por eso es que leíamos el Salmo ese 67 que dice, porque me has humillado y me has hecho entender ¿qué? Me has hecho entender, dice, me has hecho entender humildad. Humildad, me ha hecho entender esa parte. Por eso es que por eso el árbol de la vida son descifrando enigmas. Si usted viene alguien y te humilla, ¿ya? Y usted es sabia y mansa de corazón, es humilde y de corazón, usted no se espeluca. Bueno, yo me espeluco a veces. Sí, yo me espeluco a veces, es verdad. Pero usted no se espeluca. Si usted no se espeluca, pues usted está cumpliendo ¿qué? Las escrituras se están cumpliendo en usted. Pero si usted espeluca, ¿cómo se van a cumplir las escrituras en ti? Sí. Y entonces la fe viene ¿por qué? Por el oír. Por el oír. Y las obras de la fe, ¿qué es? La práctica de esa escritura. Entonces, mire, todo está correlacionado. Todo está conectado. Entonces, ahí viene la parte que es cómo debemos demostrar las obras de la fe. Siendo sabios y entendidos, con una buena conducta y no siendo Soberbio. y no siendo Contencioso. y no mostrando esas obras de la fe en sabia mansedumbre. Eso es bien importante, hermanos. Yo miré a ese señor en el video que tenía una serpiente venenosa. Decía, a mí la serpiente no me hace daño. Estaba haciendo un show ahí. La serpiente lo mordió. Uy, no. Murió a los 15 minutos. Porque así no se muestran las obras de la fe, sino en sabia mansedumbre. ¿Qué debemos de buscar primeramente? Ahora sí llegamos donde yo quería llegar. ¿Qué debemos de buscar entonces primeramente? Mateo 6:33. ¿De buscar qué? Primeramente, sí. Entonces aquí viene la parte que yo sí quiero que tengamos, porque es la vivencia de ahora. ¿Qué debemos de buscar primeramente ya? Sí. Hay muchas cosas en la Biblia que son un poquito como complejas, ¿ya? Dios le dice a Moisés, mira, yo te voy a llevar para que saque a mi pueblo y lo introduzca a la tierra prometida. Y Moisés dice, bueno, está bien, pero ¿tiene usted que ir conmigo? Y yo voy a entrar a la tierra, sí, usted va a entrar a la tierra prometida con todo el pueblo. Y todo el pueblo recibió, esa era la bendición de Dios. Salían de Egipto y en un par de meses ya estaban todos en la tierra prometida. Pero por las desobediencias y las murmuraciones que hacían, pasaron 40 años y ninguno entró. Solamente Josué y Caleb. No entró ni Moisés. Caleb y José. Caleb y Josué fueron los únicos que entraron de los que habían salido de Egipto, ellos dos nada más. De resto ni Moisés entró. Pero Moisés aparece en la transfiguración después, en el monte de la transfiguración aparece en la tierra prometida ya, pero en un cuerpo que de luz. Pero apareció siempre allá, con Jesucristo y con Elías. Entonces aquí viene, ¿qué dice?
Dice en el versículo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Añadidas, o sea, todo lo demás, ¿ya? ¿Cuáles cosas son añadidas? El 32, porque los gentiles buscan estas cosas. Vamos a mirar el 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? ¿Qué es la cita? Que son las que son cosas de lujo o son cosas necesarias. Son cosas necesarias. Necesarias. Beber, comer y vestir son necesarias. No son cosas de lujo. Son cosas necesarias. Y entonces dice, porque los gentiles buscan estas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Esa palabra justicia es muy importante. Porque cuando yo muestro las obras de la fe en buena conducta y sabia mansedumbre, esa es la justicia que se revela en el Evangelio. Sabia mansedumbre y buena conducta es la justicia que se revela en el Evangelio. Por eso en la justicia del Antiguo Testamento es el que la debe ¿qué? La paga. Allá hay autoridad y hay dominio sobre los demás. Pero en el Nuevo Testamento no hay autoridad de tú a tú ni dominio de tú a tú. Hay autoridad en la palabra y dominio en el conocimiento para destruir las obras de Satanás y los argumentos que están basados en la mentira. Por eso todo esto es conocimiento, hermana Sandra. Esto, si usted ve desde el sábado venimos descifrando enigmas y lo uno saca al otro y todo está relacionado. Entonces, la sabia mansedumbre es la justicia. La sabia mansedumbre está en la justicia que se revela en el Evangelio por fe. Por eso, la sabia mansedumbre, voy a poner el ejemplo, la sabia mansedumbre en el Antiguo Testamento era muy difícil de encontrar. Voy a mostrar a Elías. Aquí es donde viene un poquito que parece una contradicción, pero es verdad. Elías le dice, el capitán con los 50 soldados, dice, hombre de Dios, venga con nosotros, que vamos a llevarte. Pero ese hombre que dijo, hombre de Dios, venga con nosotros, él lo quería. Entonces Elías dice, si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consume. Les cayó un rayo, fuego del cielo cayó y los mató a los 51. Y no pasó con uno, pasó con 3. El cuarto viene y se arrodilla y dice, yo quiero que la vida mía y la de mis soldados tenga estima delante de ti. Y Dios mira y le dice a Elías, vaya con ellos. Por eso dice que Dios mira de lejos a quienes, al soberbio, sí. Y mira de cerca a qué, Al humilde. al humilde. Ahí lo vio a él, lo oyó. Vamos a ver, este es humilde, este no, este si es de esa manera, este humilde, no va a atentar contra ti, vaya con él. Pero los otros lo querían. Entonces aquí en el Antiguo Testamento no hay esa justicia, hay la justicia del que la debe, la paga. Pero en el Nuevo, la justicia se revela por fe y sí está la que es sabia mansedumbre. ¿Por qué tiene que haber esta justicia en el Nuevo Testamento? Porque Jesucristo ha venido a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Y si yo condeno y destruyo con fuego al que está perdido, ¿cómo lo voy a salvar? Y siempre digo la frase, se me acabó el trabajo, ya no tengo nada que hacer. ¿Me comprenden ya las dos justicias? Por eso es que es muy importante entender todo esto, hermana Sandra. Porque de esta manera en usted se está formando una imagen de Dios conforme a ¿qué? A la imagen y semejanza de Dios. Entonces ahora viene acá, dice, mas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Añadidas. Muy bien. Ahora, ¿qué debe de producir en mí si yo creo que todo vendrá por añadidura? Sí, porque dice, todas estas cosas serán añadidas. Hermana Patricia, Sí. si yo le digo, mira, entre usted a esa casa, pero tiene que entrar. Primeramente busque la puerta principal y entre y busque la luz, porque todo está oscuro. El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Y usted llega y entra y no prende la luz, que es la justicia, vamos a decirlo. Y resulta que había un banquete, pero todo está oscuro. Usted no puede disfrutar hasta que no esté la justicia. Por eso en sabia y mansedumbre. Entonces usted ya ahí prende la luz. Todo esto vende por añadidura. Claro, vengo por añadidura. Entonces, si la Biblia, si Jesucristo es el que me dice a mí, Henry, Andra, Ludmila, Valeria, Valentina,
Busque primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá ¿por qué? Ayuda. Por añadidura. Aquí es donde esa palabra, si yo la acompaño de fe, me va a hacer ¿qué? Provechosa. ¿Sí me entiende? Si yo la acompaño de fe. Y si yo creo al que me está diciendo eso, voy a agradar ¿a quién? Al que me está diciendo eso. Entonces, automáticamente, directamente proporcional, tiene que venir ¿qué? La añadidura. Pero la añadidura viene con un problema. No en las palabras de Cristo, sino en nosotros. Nosotros somos humanos y cuando usted espera, dice, hay un dicho de los abuelos que dice, el que espera ¿qué? Desespera. Desespera. Entonces aparece la desesperación. Porque yo estoy limitado en una dimensión en que hay tiempo. Y el tiempo es un enemigo tremendo en la fe. Entonces aparece que el afán, y yo me afano. Pero me afano porque tengo fe o porque no tengo fe. No tiene fe. Claro, porque no he creído, o sea, he oído la palabra de Dios, pero no le he acompañado de fe y por eso no me he aprovechado. Pero si Él me dice, todo vendrá por añadidura, y yo lo creo, entonces no tiene que aparecer el afán. ¿Me comprende cómo es? No, hermana, ¿y usted por qué está tan tranquila? No, pues que acabo de hablar con Jesucristo. Pero yo no he visto a nadie. No, pero aquí me dijo que buscara primeramente el reino de su justicia y todas las cosas serán añadidas. Y eso lo dijo Cristo hace 2000 años. Cerca de 2000 años. Y usted le creyó. Sí le creo a Él. Yo sí le creo a Él. ¿Y entonces usted tiene afán? No, yo no tengo afán. ¿Y cómo evito yo ese afán? Aquí vamos a leer el 34. Mire lo que dice. ¿Cómo yo evito el afán? Mira, usted dijo así, la añadidura viene por un problema. Es el que usted dijo ahorita. Sí, la añadidura, Viene por en un la problema. añadidura aparece un problema que es que yo me afano por recibir eso. Entonces no tengo ¿qué? Paciencia. No tengo paciencia y no tengo fe. Entonces yo me afano. Entonces el 34, ¿cómo yo elimino ese afán? Entonces dice, bueno, si usted ya me creyó a que todas las demás cosas vienen por añadidura, entonces escúcheme esto. Patricia, escúcheme esto. Henry, escúcheme esto. Sandra, Ludmila, Valentina, escúcheme esto. ¿Qué dice? Así que no afanéis por el día de quién. De hoy, Mañana. de mañana. Mañana. No de hoy, amanece, de van a mañana. comer y qué van a hacer. No afanéis por el día de qué. De mañana. ¿Cómo es la cita? Pero la mayoría de afanes es por el día de mañana, ¿sí o no? Sí. No es por el día de hoy porque ya lo estamos viendo. La mayoría. Ese es Mateo 6:34. Así que si usted me escuchó que por nada estéis afanosos, no os afanéis por el día de mañana. ¿Y por qué yo no me puedo afanar, Señor, por el día de mañana? Porque el día de mañana traerá su afán. Oh, ya sé, Señor. Pero usted creyó en que yo le dije, entonces usted no se afane por el día de mañana. Y basta cada día su propio ¿qué? Su propio mal. Entonces, Señor, entonces ¿qué? En otras palabras, yo le estoy a usted diciendo que comience a practicar el primer grado de obra de fe. ¿Cuál es el primer grado de obra de fe? Que no te preocupes por el día de mañana, porque yo ya te dije que todas las cosas vendrán ¿por qué? Añadidura. Por añadidura. Entonces yo no me preocupo por el día de mañana. Y suena como alguien irresponsable, ¿sí o no? Sí, suena como alguien irresponsable. Pero es la fe. Es la fe. Es la fe. Ahora, ¿todos los afanes son malos o hay algún afán que es bueno? Malo. ¿Todos son malos o hay algún afán que es bueno? Vamos a ver si yo saqué ese versículo porque lo leí, pero no me acuerdo si lo haya sacado. Entonces vamos a mirar ahora, ya leímos el 34, ya. ¿Cuál es el problema del afán de la vida? ¿Cuál es el problema primero del afán de la vida? Mire el problema. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta, hermana Patricia. ¿Usted sufre a veces de afán de la vida? Sí. Hermana Satra, yo también. Hermana Ludmila. Y ya nosotros estamos cerca del otro lado y tenemos afán de la vida, estamos cerquita al otro lado. La hermana Ludmila y yo ya estamos cerquita. Entonces, pero la hermana Patricia, sí, yo me afano. Sí. Pero ¿cuál es el problema del afán? Imagínense que por algo Cristo dice, así que pues,
no os afanéis por el día de mañana, no te afanen por ese día ni de mañana ni de hoy, no se afane bajo ninguna circunstancia, porque es que si usted se afana hay un problema. ¿Y cuál cree que es ese problema? Mire lo que dice ahora Lucas 8:14, mire el problema tan grave que hay, si usted llega a afanarse. Eso no se lo dicen a uno, pero yo lo estoy diciendo, vamos a oír a lo que Jesucristo, ¿ya? Los afanes de la vida. Diga si no nos afanamos, hermana Patricia, con todas las noticias que nos llegan. Pero mire lo que nos dice. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes de ¿qué? Los afanes y la riqueza y los placeres de la vida, y no llevan ¿qué? Fruto. O sea, la semilla es la palabra de Dios, dice en el 11, ¿cierto? En el 11 dice, la semilla es la palabra de Dios. La que cayó entre espinos, esa palabra de Dios que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra de Dios, pero se van y yéndose, se le ahoga. El afán de esta vida y las riquezas ahogan esa palabra. Mire lo tremendo. No da fruto. Y no da fruto. Y no llevan fruto. O sea, que la fe queda sin ¿qué? Sin obras. O sea que yo tengo que ser el tranquilongo. No, sí, eso es lo que me dice Cristo. Sea el tranquilo. Tranquilo. ¿Se da? Bien. ¿No se da? No importa. Había un psicólogo que me decía a mí, ustedes los cristianos no van a sufrir jamás de depresión ni de ansiedad. Y yo, ¿y por qué? Yo, porque usted todo lo arreglan con la fe. ¿Y cómo yo arreglo las cosas con la fe? Sí, porque usted dice, Señor, le pido que me dé ese trabajo si es tu voluntad. Y resulta que no le sale el trabajo. Ah, no era la voluntad de Dios. Entonces quedó tranquilo porque no era la voluntad de Dios. Le salió, queda también tranquilo porque era la voluntad de Dios. Y ustedes lo arreglan todo con la fe. No van a sufrir ni ansiedad, ni depresión, nada. Pero nosotros somos humanos y nos afanamos. Y el afán ahoga la palabra de Dios y la deja sin fruto. Mire ese enemigo tan calladito que estaba ahí, pero hoy lo descubrimos. ¿Y quién no se ha afanado, hermana Patricia? ¿Y quién no se ha descontrolado y angustiado por esos afanes? Y queda la palabra de Dios que sin fe. Sin fe, vacía. Bueno, ahora vamos a mirar, ya estamos finalizando ahora. ¿Qué cuidado debemos de tener con los afanes de la vida? ¿Cuál es el cuidado principal que yo debo? Bueno, ya sé que si me sale, y si no, pues tranquilo, no pasa nada. Pero resulta que hay un peligro muy grande con el afán de la vida, que ese sí me lo tengo que cuidar, ese sí no lo puedo perder de vista. El otro puedo flaquear ahí de vez en cuando, pero no puedo. Pero vamos a mirar cuál es el cuidado que yo debo tener del afán, del principal afán de la vida. Lucas 21:34. Resulta que la venida de Cristo está cerca, ¿cierto? Muy cerca. ¿34? Sí. 21:34 de Lucas. Voy a leer primero, mirad la higuera, desde el 29, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis que vosotros mismos, que el verano ya está ya cerca. El 31 de Lucas 21. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios para comenzar el reinado milenial y el arrebatamiento antes. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, la que estamos viviendo actualmente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el 34, entonces aquí donde viene la parte principal. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones, o sea, vuestra mente, no se cargue de glotonería y embriaguez, y mire lo que dice, de los afanes de ¿qué? La vida. De esta vida. Pero mi pregunta es, ¿quién no tiene afán en este tiempo del siglo XXI? Todo el mundo. Todo el mundo tenemos. Pero lo que dice Cristo es que no se carguen. O sea que a usted le llegó el afán y no lo va a cargar. Ese afán de la vida no lo va a cargar. Le llegó esto, uy, que tengo no, allá no lo cargo. ¿Sí? No es que va a ser libre.
Usted va a ser atacado por los afanes de la vida todo el tiempo. El asunto es que no los ¿qué? No los carguen, no vayan a cargar eso. Libérense de eso lo más pronto posible. Pero que te van a llegar los afanes. Hermana, ¿a usted no le han llegado afanes de la vida? Claro que llegan. A mí me han llegado. Pero no los carguen. Aquí en la mente. Ya usted ya sabe. Sí, que Luego uno está hablando dice- Dios claritico. Créame que Uno lo está hablando claritico. Oiga. Porque si no, eso nos mata. Sí. Por No lo lo menos cargue. que tenga una deuda y ay, no puedo con la deuda, no la puedo. Eso está No cargar ningún Sí, afán. será. No cargar ningún afán. Uy, no. Ningún afán. Que llegan, van a llegar, pero no los cargue. O sea, no los almacene en tu mente. Y ahí el 24/7 ahí viene eso. El 24, no, termina uno mal con ese afán. Ahoga la palabra de Dios. Ya vimos que ahoga la palabra de Dios y queda sin fruto. La fe queda sin fruto. Ahora, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen, ahí viene de glotonería, embriaguez, y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día del arrebatamiento, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre toda la tierra. Velad pues, bueno, hasta ahí vamos. Entonces, no carguemos los afanes de esta vida. Es lo principal. Pero ahora viene, hermano Henry, yo ya le oí y yo le entendí todo el mensaje. Pero ¿qué debemos de hacer para escapar de los afanes de la vida? Para yo no cargarlos, ¿qué debo yo de hacer, hermana Sandra? Uno dice, no, pues no cargarlos. No. Hay algo que hay que hacer. Afianzar más la fe. Avanzar más la fe, pero mire lo que dice el 34, ahí mismo. Vamos a Lucas 21 y ahora vamos al 36, perdón. Lucas 21, 36, mire lo que dice, ¿qué es lo que debemos de hacer para que nuestros corazones no se carguen de los afanes de la vida? Velad pues. Velad significa que si yo velo es que tengo una luz que encendida, porque yo no velo en tinieblas. Que significa que yo debo de tener una enseñanza. Recuerde que la enseñanza es ¿qué? Luz. Entonces yo debo de tener esta enseñanza. Para poder velar tengo que tener enseñanza. Velad pues en todo ¿qué? Tiempo. Orando. ¿Cuál es eso? Entonces yo ¿cómo no cargo el corazón de los afanes de la vida? Con esta enseñanza y orando en todo tiempo. ¿Ya? Para que seamos tenidos por dignos de escapar de estos afanes de la vida que vendrán y de estar de pie delante del Hijo de ¿qué? Del hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos y todo el pueblo venía a él por las mañanas para oírle en el templo. Qué bonito que tengamos a Jesucristo, porque esta sabiduría solamente sale de los labios de él, de los labios de él. Entonces hoy nos vamos nosotros tranquilos. Yo creo en las palabras de Cristo, sí, pero ¿cómo yo hago para no caer en los afanes de la vida? Velando, o sea, teniendo esta enseñanza que es luz y orando en todo tiempo. Señor Padre Celestial, que yo sea un hombre, hazme completamente, absolutamente, como dice Daniel, limpio, emblanquecido y purificado. ¿Ya? Y Señor, hazme conforme a tu imagen y semejanza, que cuando tú envíes tus ángeles a juntar tus escogidos desde un extremo del cielo al otro, yo sea uno de tus escogidos. Entonces esa persona que está velando y orando de esa manera, nunca el corazón se le va a cargar de los afanes de ¿qué? De la vida. De la vida, porque está haciendo eso. Es que esa es la manera como yo me libro de esos afanes. Y yo termino la oración y ¿cómo salgo? Tranquilo. Entonces vamos a hacer la oración final y óyeme, como un relojito a las 8 en punto. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, entrego los corazones de los hermanos que están aquí en este salón, en este lugar, de la hermana Patricia, de la hermana Sandra, de Valeria, de la hermana Valentina, de la hermana Luzmila, y mi corazón y la de todos los oyentes que están escuchando a través de las redes sociales. Señor, entrego los corazones a que se cumpla ese versículo de Lucas 21:36, de estar velando con esta enseñanza y orando, Señor, en todo tiempo, para que nuestros corazones no carguen nada de los afanes de esta vida. Padre Celestial, te lo pedimos hoy en el nombre de Jesucristo, que salgamos renovados, que salgamos teniendo la mente tuya, Padre Celestial, y que no nos debemos de
afanar por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán y basta cada día su propio mal. Señor, aumenta la fe de la hermana Patricia, de la hermana Sandra, de Valeria, de Lumila, de mía y de todos los que están. Aumentanos la fe, Señor, que podamos, que nos sea provechosa la palabra porque la acompañamos de fe y que podamos agradarte a ti porque la estamos, Señor, creyendo de todo corazón. Padre Celestial, algo que yo quiero pedir en esta noche, Señor, es que todos los que estamos acá gocemos de una súper excelente salud física, mental y espiritual, Señor. Y Padre Celestial, algo más que quiero pedir, que nuestras mentes nunca se carguen de los afanes de esta vida, sino que estemos, Señor, que cambiemos esos afanes de la vida por estar velando en estas enseñanzas y orando en todo tiempo. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo y abrazo para los hermanos que están en YouTube. Dios les bendiga grandemente.